Prosiguiendo con el desarrollo de la tercera unidad del curso Código Tributario, vamos a pasar a desarrollar el tema número 2, procedimiento de cobranza coactiva. Los procedimientos de cobranza coactiva es una facultad discrecional que posibilita efectuar el patrimonio de la empresa, negocio o persona con la finalidad de hacer cobro de la deuda tributaria que tiene la calidad de exigible coactivamente. Este procedimiento de cobranza coactiva, entonces, es facultad que va a tener la administración tributaria para poder exigir el cumplimiento del pago de un tributo, el pago de alguna multa. Para que se pueda cumplir con esta obligación, la administración tributaria utilizará mecanismos y medios encargados en el propio Código Tributario para lograr recuperar dicho tributo. Para esto, la administración tributaria va a contar con un ejecutor coactivo y con él a los auxiliares coactivos, que serán las personas entonces encargadas de llevar adelante todo este procedimiento de cobranza coactivo. ¿Por qué se da el procedimiento coactivo? Vamos a ponernos acá un caso, procesos judiciales versus los procedimientos administrativos. Es una opción legislativa. Presunción de validez de los actos administrativos. Cobranza judicial, dadas en países hermanos, Argentina, Chile, Brasil. Cobranza administrativa, lleva el nombre en Colombia. Las normas que se aplican o aplicables son las que contempla el título segundo del capítulo 3 del texto único ordenado del Código Tributario en nuestro país. Las normas que están en la resolución de superintendencia número 216 del 2004 y el reglamento de procedimiento de cobranza coactiva, también del 2004. Estas son las normas que se van a aplicar a todo proceso de cobranza coactiva. Vamos a ver las diferencias que existen con otros procesos. La Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva número 26979 y sus modificatorias, reglamentada mediante el Decreto Supremo 069-2003 de Economía y Finanzas, determina dos procesos en los que se puede recurrir la administración pública. Primero, procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias administrado por la Administración Pública Nacional, Regional o Local. Y segundo, el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones tributarias administrado por las municipalidades. Entonces vamos a ver que la legislación coactiva va a tener una obligación tributaria del gobierno central que estará regido por el Código Tributario. Luego tenemos la obligación tributaria municipal que está regido por el capítulo tercero de la Ley 26979 y obligaciones no tributarias que están en el capítulo segundo de la Ley 26979. Los funcionarios encargados del procedimiento coactivo, hemos mencionado, son el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo. Ejecutor coactivo. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este cargo? Primero, un profesional de la carrera de Derecho, es decir, abogado, habilitado, que no tenga antecedentes judiciales ni legales, que no haya sido destituido de la administración pública, una persona con amplio conocimiento en temas tributarios. Las facultades del ejecutor coactivo
son primero verificar la exigibilidad de la deuda, ordenar a su discreción las medidas cautelares dentro del procedimiento coactivo o antes de su inicio, ejecutar las garantías otorgadas a favor de la administración, suspender o concluir el procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, la primera facultad que van a tener los ejecutores coactivos es verificar si la deuda es exigible, si la deuda existe. Entonces, el ejecutor coactivo va a tener que determinar en una primera instancia cuánto es la deuda que va a reclamar la administración tributaria. ¿Qué tributo es el que está pendiente? ¿Qué periodo es el que está reclamando? Una vez que el ejecutor coactivo determine, verifique la exigibilidad de esta deuda, va a ordenar una medida cautelar dentro del proceso coactivo. Dentro de las medidas cautelares está pues la intervención, estará el embargo, estará el decomiso, etcétera. El ejecutor coactivo también va a tener la facultad para ejecutar la garantía otorgada a favor de la administración por el deudor tributario. Si el deudor tributario deja como garantía una carta fianza o deja un activo y no cumple con los pagos comprometidos, el ejecutor podrá ejecutar dichas garantías a favor de la administración tributaria. Así también el ejecutor va a tener la posibilidad de suspender o dar por concluido el procedimiento de cobranza coactiva. Solamente él, como responsable de este proceso, tendrá pues la posibilidad de suspender o concluir el procedimiento de cobranza coactiva. También tendrá la facultad el ejecutor coactivo de declarar la nulidad de la resolución de ejecución coactiva. También dentro de las facultades del ejecutor coactivo está dejar sin efecto toda carga o gravamen que pese sobre los bienes transferidos en acto de remate. También tiene otras facultades, como la de requerir al tercero que acredite la veracidad de la existencia de créditos pendientes de pago al deudor tributario. ¿Cuál será la competencia que va a tener los ejecutores coactivos? El ejecutor coactivo ejercerá sus facultades respecto a la dependencia que ha sido asignado. Puede comisionar a ejecutores coactivos de otras dependencias donde se ubiquen los bienes o derechos de los contribuyentes de su competencia. Es decir, si el deudor tributario tiene inscrito su domicilio fiscal en Lima, pero tiene otras propiedades, llamemos por decir Trujillo o Arequipa, el ejecutor coactivo a cargo del proceso podrá pues comisionar a ejecutores coactivos de las otras dependencias para que en nombre de él ejecuten y hagan y tomen las medidas de cobranza coactiva en esos lugares con respecto a los bienes que pueda tener este deudor tributario fuera de la jurisdicción asignada. El auxiliar coactivo también es un profesional del derecho, es un abogado que tendrá los mismos requisitos, no tener antecedentes penales, ni policiales, ni judiciales, conocimiento amplio en temas tributarios, no haber sido destituido de la administración pública, etc. Las facultades que va a tener el auxiliar coactivo es disponer en el lugar que considere conveniente la colocación de carteles, afiches u otros similares alusivos a las medidas cautelares que se hubieran adoptado. Dar fe
en los que interviene en el ejercicio de sus funciones, en todo acto que interviene en los de el ejercicio de sus funciones. Entonces, el auxiliar coactivo entonces va a indicar dónde colocamos o dónde se coloca los afiches, los carteles de la medida cautelar. También va a indicar o va a dar fe a los actos en el que interviene como auxiliar coactivo. El auxiliar ejercerá sus funciones en la dependencia para las cuales ha sido designado. ¿Qué funciones tendrá un auxiliar? Tramitar, custodiar el expediente coactivo, realizar las diligencias dispuestas por el ejecutor, emitir y suscribir actas y los informes correspondientes. Entonces el auxiliar es el que va a tener a cargo el expediente coactivo y va a ver directamente el trato con el deudor tributario. Es el que lo va a convocar, el que lo va a llamar y va a conversar en la administración tributaria, dentro de la dependencia de la administración tributaria, con el deudor tributario. Directamente el que va a manejar el expediente. ¿Qué es una resolución de cobranza coactiva? Es un documento formal que da inicio al proceso de cobranza coactiva. Y esta resolución de cobranza coactiva debe contener el nombre del deudor tributario, la resolución objeto de la cobranza, la cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como los intereses y el monto total de la deuda, el tributo o multa y periodo a que corresponda, apercibimiento para que cancele la deuda dentro de los 7 días de notificada la resolución de ejecución coactiva, la famosa REC. Entonces, la resolución de ejecución coactiva dará inicio a todo el procedimiento de cobranza coactiva. Esta resolución será notificada al deudor tributario para que tome conocimiento de que se ha iniciado un proceso de cobranza coactiva sobre un tributo pendiente, sobre alguna multa que haya dejado pendiente el contribuyente. La resolución coactiva ya se da después de que SUNAT o la administración tributaria haya emitido orden de pago o cartas inductivas, haciendo ver alguna omisión o haciendo ver algunas fallas al deudor para que pueda subsanarse. De no haber hecho en su momento, pasaríamos ya pues al lo que es la cobranza coactiva, y es ahí donde el ejecutor coactivo dará inicio a este proceso emitiendo su resolución de ejecución de cobranza coactiva. Esta resolución debe contener en forma clara la razón social de la empresa o el nombre de la persona, del deudor tributario, el tributo, el periodo, el monto de la deuda que se está reclamando, así como los intereses calculados hasta la fecha de la notificación. Y se le va otorgando un plazo de 7 días para que pueda cancelar la deuda. El apercibimiento para cancelar la deuda dentro de los 7 días después de la notificación de la REC. Entonces estamos dando inicio al proceso de cobranza dudosa con la emisión de la resolución de cobranzas coactivas. La deuda exigible en cobranza coactiva. ¿Cuál es la deuda exigible en cobranza coactiva? La resolución de determinación y la resolución de multas emitidas por la administración tributaria, o resoluciones de pérdida de fraccionamiento notificadas y no reclamadas dentro del plazo de ley. En caso de fraccionamiento se mantiene exigible
si el contribuyente no continúa con el pago de las cuotas. Entonces, ¿cuál es la deuda que se va a exigir coactivamente? Primero, habrá una resolución de determinación de la deuda, que se emitirá una orden de pago. También existirán pues las resoluciones de multa. Son dos resoluciones que emitirá la Administración Tributaria. Sobre esas resoluciones se podrá exigir el cumplimiento, se podrá exigir de manera coactiva el pago de estos tributos, estas multas. Pero también se va a considerar como deuda exigible aquel fraccionamiento tributario incumplido. Es sabido que la SUNAT o la Administración Tributaria da la facilidad al deudor tributario para fraccionar por unos meses su deuda tributaria. Un fraccionamiento es alargar los plazos para poder cumplir con una obligación. El fraccionamiento tributario se podrá hacer hasta 72 meses, pagando como mínimo el 5% del valor de la UIT, como cuota mínima. Estamos hablando de 185 soles actualmente. Entonces, deudas tributarias a ser pagadas en cuotas mínimas de 185 nuevos soles, o 180 en el año 2011. Pero ¿qué sucede cuando el deudor tributario no cumple o incumple con pagar algunas de estas cuotas? La Administración Tributaria va a exigir el cumplimiento de la totalidad de la deuda pendiente y va a ser una deuda exigible en cobranza coactiva. Se pierde el fraccionamiento cuando el deudor tributario deja de pagar dos cuotas. Si como el deudor tributario no cumple con pagar dos cuotas, automáticamente pierde el fraccionamiento y el saldo de la deuda pasa a ser exigible de manera coactiva por la Administración Tributaria. Entonces, estamos acá también viendo otra deuda exigible. Aparte de la resolución de determinación, aparte de la resolución de multas, también están cuando existen fraccionamientos tributarios incumplidos. La resolución de determinación y la resolución de multa reclamada fuera de plazo. Si no se reclama dentro de los plazos establecidos por el Código Tributario una resolución de determinación o una resolución de multa, estas pasarán a ser también deuda que se pueda reclamar de manera coactiva. Las resoluciones no apeladas ante el tribunal o las resoluciones del tribunal fiscal. Sabemos que el tribunal fiscal es la última instancia en materia tributaria. Ante una resolución emitida por este tribunal fiscal no apelada dentro de los plazos establecidos por el Código Tributario, también será una deuda que podrá ser reclamada coactivamente. Las deudas que tenemos en las órdenes de pago notificadas también son deudas reclamables coactivamente. Las costas y gastos, inclusive respecto a las medidas cautelares previas, siempre que inicie el procedimiento de cobranzas. Todo proceso de cobranza coactiva va a dar nacimiento a unas costas y gastos procesales, que el deudor tributario tiene que asumirlo. Las costas y gastos procesales sirven para cubrir pues gastos que ocasione el proceso de cobranza coactiva. En la actualidad estamos hablando creo de 25 nuevos soles. Esos gastos o costas procesales también podrán ser reclamadas coactivamente. Es más, si el deudor tributario cumple con pagar la deuda reclamada coactivamente por un tributo determinado, pongamos el caso del IGB del periodo octubre 2010, está en proceso coactivo, nosotros se cancela ante la Administración Tributaria toda la deuda para los intereses,
pero no hemos cancelado las costas procesales, que son 25 nuevos soles, no se levantará todavía la medida cautelar impuesta por el ejecutor coactivo, porque está pendiente todavía de pago de las costas. Entonces se tiene que cancelar también las costas procesales para que se levante cualquier medida cautelar y se dé por terminada el proceso de cobranza coactiva. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento coactivo? La primera etapa es la notificación de la resolución de ejecución coactiva, el RE. La segunda etapa es la adopción de las medidas cautelares. La tercera etapa es la ejecución forzada y la cuarta etapa viene a ser la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Y hemos visto la notificación, que es cuando se da inicio al proceso de cobranza coactiva, cuando la administración tributaria a través del ejecutor coactivo hace llegar al deudor tributario la notificación de la resolución de ejecución de cobranza coactiva, dando a conocer el periodo, el tributo, el monto requerido más los intereses sobre los cuales se está reclamando coactivamente y dándose el apercibimiento de 7 días para que pueda cumplir con pagar dicha deuda. De no cumplir con el pago en ese lapso, pasará a la segunda etapa, que son la adopción de las medidas cautelares. Entonces, las etapas del procedimiento coactivo tenemos la notificación, luego pasa el embargo, la ejecución forzada, una conclusión final del procedimiento coactivo. Puede, en el lapso de todo ese proceso, puede suspenderse también si en algún momento el deudor tributario cancela la deuda y se daría por terminado el proceso de ejecución de cobranza coactiva. Vamos a ver la primera etapa, que es la notificación de la resolución de ejecución coactiva. Se le notifica la resolución de ejecución coactiva al contribuyente que contiene un mandato de cancelación en el lapso de 7 días hábiles bajo apercibimiento de adoptarse las medidas cautelares o adoptarse la ejecución forzada de las mismas, en caso ya se hubieran adoptado estas. Procede que el tribunal en la queja se pronuncie sobre la validez de la notificación. Entonces, la notificación es cuando el contribuyente recibe pues su resolución de ejecución coactiva, indicándole todos los requisitos previamente establecidos ya: tributo, importe, intereses y sobre todo la parte del apercibimiento, dando a conocer que tiene plazo 7 días para poder cumplir con dicha obligación. De lo contrario, se estará ejecutando o tomando las medidas cautelares que el ejecutor coactivo cree conveniente. Entonces, con esta notificación ya el contribuyente está enterado de que se ha iniciado un proceso de cobranza coactiva sobre alguna deuda pendiente. La segunda etapa es la adoptación o adopción que va a hacer el ejecutor coactivo en cuanto a qué medidas cautelares va a tomar. ¿Qué son las medidas cautelares? Es la afectación de elementos patrimoniales del deudor tributario. ¿Cuáles son las formas de medida cautelar? La primera es un embargo de forma de depósito, embargo de forma de retención, un embargo en forma de inscripción, embargo en forma de intervención y medida cautelar genérica. El embargo en forma de depósito es la afectación de bienes muebles e inmuebles no inscritos de propiedad del deudor tributario. Hay dos tipos de embargo en forma de depósito: el depósito sin la extracción del bien
y el depósito con la extracción del bien. Acá viene el ejecutor coactivo, embarga los bienes, puede sacar del local de la empresa los bienes y llevar a los almacenes de SUNAT en calidad de embargados. En otros casos podrá, de repente, por el tamaño del activo, por la magnitud del activo, dejarlo en las instalaciones, pero en calidad de depósito. Está embargado por SUNAT, no podrá seguir trabajando dicha máquina porque ha sido embargada. Simplemente se mantiene en el local de la empresa. El embargo en forma de retención recae sobre dinero, bienes, valores, fondos y derechos de crédito que se encuentren en poder de alguna entidad bancaria o financiera o un tercero. Acá tenemos la retención bancaria, la retención a terceros, retención a unidades ejecutoras del Estado o retención a proveedores del Estado. En estos casos, la retención bancaria es cuando la SUNAT comunica a las entidades financieras de que se trabe embargo en forma de retención de las cuentas del contribuyente X por un monto hasta un monto de una cantidad determinada equivalente a la deuda. El contribuyente, el deudor tributario, no va a poder utilizar sus fondos de su cuenta corriente por estar retenido. Esto hace que el contribuyente se acerque a la SUNAT, vea la manera como arreglar su situación para recién poder disponer a posterior el fondo retenido. Entonces, el embargo de retención es una medida de presión para que el contribuyente cumpla también con sus obligaciones. No se ha llevado el dinero todavía, solamente está en calidad de retención. Normalmente son las entidades bancarias quienes toman esta medida en nombre de SUNAT, en nombre de la Administración Tributaria, previamente notificados. Entonces, la Administración Tributaria va a notificar a todas las entidades financieras sobre la medida cautelar que se ha optado, y a todas se les mandará la notificación pidiendo que trabe embargo en forma de retención hasta determinado monto en la que encuentre la entidad en la que encuentre pues alguna cuenta a nombre del deudor tributario. Si no es una entidad bancaria, también puede ser pues retenciones a terceros o en las unidades ejecutoras del Estado. Como proveedor del Estado puedo estar brindando servicios a alguna unidad ejecutora del Estado, y esta unidad ejecutora, también notificada por SUNAT, lo que va a hacer, me va a retener probablemente el monto de una factura por algún servicio prestado o alguna mercadería entregada hasta el monto establecido por la SUNAT. Entonces, a esto se llama embargo en forma de retención. El embargo en forma de inscripción, acá se afectan bienes registrales hasta por el monto ordenado por el ejecutor coactivo. Se anota el gravamen a la partida o asiento de registro respectivo. El embargo en forma de inscripción es cuando se inscribe a nombre de la Administración Tributaria un bien embargado ante los registros públicos. Si se embargó un carro, se embargó un bien inmueble, un departamento, un local, habrá que ir a inscribirlo ante los registros de la SUNAR para que quede embargado en forma de inscripción. Esa propiedad pasará pues a formar parte de los activos de la Administración Tributaria. Y eso se anotará pues en el gravamen de partida, en la partida electrónica que se saca en la Superintendencia de Registros Públicos, la SUNAR. Ahí quedará registrado el embargo que ha sufrido el activo en forma de inscripción. El embargo en forma de intervención. Acá en este tipo de embargo lo que se hace recae sobre la información, el manejo o sobre los ingresos del deudor tributario. La medida
que se ejecuta a través de un interventor designado por la administración, y pueden ser los siguientes tipos: intervención en información, intervención en la recaudación, intervención en administración de bienes. Cuando el ejecutor coactivo dicta esta medida cautelar en forma de intervención, puede ser una intervención en base a información. Se manda un escrito, el ejecutor coactivo, al deudor tributario para que el deudor tributario nos dé a conocer, o dé a conocer a la administración tributaria, qué bienes tiene, qué cuenta del banco, activos y calidad de declaración jurada. Vamos a hacer un embargo de tipo de información. También hay intervención en recaudación cuando la SUNAT designa a una persona, que puede ser de la propia entidad, del propio deudor tributario o una tercera persona, para que intervenga como recaudador en caja hasta poder recuperar el monto adeudado más los intereses correspondientes. Entonces esta persona va a estar en caja recibiendo los fondos, y esto lo vemos a veces cuando últimamente vemos con los clubes deportivos, cuando la SUNAT interpone estas medidas cautelares a los embargos de las taquillas de los estadios o de algún evento deportivo que últimamente se dan, ¿no? El ejecutor coactivo cogerá pues el monto hasta cuál fue la resolución de cobranza coactiva. La otra manera de intervención es cuando se designa a una persona para que administre el bien, ¿no? Si la administración tributaria emite a través del ejecutor coactivo esta medida cautelar y designa a una persona para que administre el bien, esta persona, que puede ser una persona que trabaje en la institución, en la entidad, como una persona extraña también, tercera, para que administre el determinado bien que está siendo embargado. El bien sigue quedando en la empresa, se sigue trabajando, pero bajo la administración de alguna persona distinta allá. Entonces son tipos de embargos que la medida cautelar la va a definir el ejecutor coactivo. La tercera etapa es la ejecución forzada. En esta etapa se ejecuta la medida de embargo previamente trabada. Se hace efectiva la recuperación de la deuda mediante el ingreso del dinero retenido, recaudado o a través de la valorización, tasación y remate público de los bienes. En esta tercera etapa, ya el ejecutor coactivo lo que va a hacer es ejecutar la medida cautelar. Los embargos preventivos de manera de retención ya se pasa a convertir en embargos definitivos, sea de dinero o sea de bienes, y esto va a pasar a las arcas de la administración tributaria, y habrá de repente en algún momento pues hacer el remate público de los activos del embargo presentado. Existe la posibilidad de ejecutar remates por internet. Se pueden rematar bienes declarados en abandono por inacción del contribuyente o del adquiriente. Actualmente uno entra a la página de la SUNAT por internet y encontramos pues la relación de bienes que se van a rematar o remate público. Incluso existe la posibilidad pues de hacerlo vía internet. Si uno está interesado en adquirir algún bien que SUNAT va a rematar, entonces a través de internet, a través de la página de SUNAT, uno puede participar en estos remates. Intervención excluyente de la propiedad. El tercero propietario de bienes afectados en el procedimiento de cobranza coactiva podrá interponer el recurso hasta antes de que se inicie el remate. Deberá adjuntar documento público o privado de fecha cierta u otro documento que a juicio del ejecutor acredite que la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar.
Esto está en una resolución del Tribunal Fiscal. Entonces acá, la intervención excluyente de propiedad puede darse cuando existe un tercero propietario del bien que ha sido embargado. El ejecutor coactivo puede embargar los bienes de la empresa, extraer los bienes de la empresa y estos ponerlos a remate. Pero uno de los bienes que han sido extraídos como medida de embargo del local, de repente no pertenece a la razón social, sino es de uno tercero. Ese tercero podrá interponer reclamo antes de que se inicie el procedimiento o se inicie el remate. Tendrá que adjuntar documentación valedera que demuestre de que ese bien es propiedad de este tercero y no del deudor tributario, para poder recuperar de esta manera su activo, su bien. Caso contrario, también se rematará el activo. Entonces, el tercero tendrá que demostrar con documento fehaciente de que es propietario de dicho activo. La posibilidad de rematar por riesgo de deterioro o pérdida, el producto del remate se consigna en el Banco de la Nación hasta que se resuelva la tercería. Es apelable ante el Tribunal Fiscal y ante el Poder Judicial. Entonces, un tercero que se sienta afectado podrá reclamar, podrá apelar ante el Tribunal Fiscal y ante el Poder Judicial. La cuarta etapa, suspensión del procedimiento. Causales de suspensión del procedimiento. Tenemos la acción de amparo como medida cautelar que no suspende efectos de norma autoaplicativa. Cuando una ley o una norma con rango de ley lo disponga, es decir, fraccionamientos especiales. Excepcionalmente, en caso de orden de pago, cuando se evidencie que la cobranza sería improcedente, cuando se reclamó extemporáneamente y se apeló dentro de los plazos que se mantendrá la exigibilidad de la deuda. Deudores tributarios sujetos a un proceso concursal se suspenderá o concluirá de acuerdo a lo dispuesto por la ley concursal. En los casos donde se trabó la medida cautelar y se ordena la suspensión del procedimiento, cabe solicitar a la administración la sustitución de la medida ofreciendo garantías a criterio de la administración tributaria. Entonces, en aquellos lugares o en aquellos casos donde se ordena la suspensión del procedimiento, se podrá solicitar a la administración la sustitución de la medida cautelar por una garantía. Normalmente o generalmente son las cartas fianzas. Por último, en la cuarta etapa tenemos la conclusión del procedimiento. ¿Cómo se concluye un procedimiento de cobranza coactiva? En primer lugar, con el pago. Si el deudor tributario cumple con pagar en cualquier etapa antes de que se produzca el remate, se da por concluido el procedimiento de cobranza el procedimiento de cobranza coactiva. Estos pagos incluyen el pago del tributo, más los intereses y además las costas procesales. Hecho el pago de todo esto, el procedimiento de cobranza coactiva se da por concluido. El ejecutor coactivo dará por terminado el proceso. Otro motivo para concluir el procedimiento es que se haya presentado oportunamente recurso de reclamo y apelación contra la determinación de multa o reclamo de determinación de multa que contenga la deuda tributaria puesta en cobranza. O sea, la resolución de determinación y la resolución de multa que contengan la deuda tributaria puesta en cobranza, que hayan sido reclamadas y apeladas oportunamente, también dará por terminado el proceso de cobranza coactiva. Tercera, la deuda haya quedado extinguida por los medios señalados en el artículo 37 del Código Tributario.
Otra forma de conclusión del procedimiento coactivo es cuando se declare la prescripción de la deuda puesta en cobranza. El tribunal fiscal se podrá pronunciar en la queja sobre la prescripción también. Entonces, una vez que se declare procedente la prescripción, se dará por terminado o concluido el procedimiento de cobranza coactiva. La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago. Si la administración tributaria comienza el procedimiento de ejecución de cobranza coactiva a una persona distinta al deudor tributario, esto hará también que se dé por concluida de manera definitiva el procedimiento de cobranza coactiva. Otra es cuando exista resoluciones concediendo aplazamiento o fraccionamiento. Si la deuda está en fraccionamiento o existe aplazamiento, no podrá haber cobranza coactiva. O sea, se da por terminado el proceso de cobranza coactiva. Cuando las órdenes de pago hayan sido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de la resolución de ejecución de cobranza coactiva. Cuando la persona haya sido declarada en quiebra, cuando una ley o una norma o un rango de ley lo disponga expresamente. Entonces vamos a ver las medidas cautelares previas. Tenemos como medida cautelar previa la notificación, el embargo, la ejecución forzada, la conclusión. Existe la suspensión en cualquier etapa de todo el proceso. Las medidas cautelares previas antes del inicio de cobranza coactiva. Excepcional, razones y comportamiento del deudor tributario. Presunción de que la cobranza podría devenir en infructuosa. El plazo, el sustento de la resolución de determinación como la resolución de multa o las órdenes de pago o resolución que desestime la reclamación. Las medidas podrán ser ejecutadas una vez vencido el plazo de 7 días hábiles después de la notificación. ¿Cuáles son los principales comportamientos del deudor tributario? ¿Cuáles son las obligaciones que tendrá el deudor tributario? Primero, presentar declaraciones o comunicaciones falsas. Ocultar total o parcialmente bienes, ingresos o rentas. No exhibir, no presentar libros ni registros contables. No entregar al acreedor las retenciones o percepciones del tributo que hubiera efectuado. Este es el comportamiento que a veces el deudor tributario omite y hace de que genere en cobranzas coactivas. Obtener exoneraciones, reintegros o devoluciones de manera indebida. Ofertar o transgredir sus activos para dejar de pagar parte o el total de la deuda. Pasar a la condición de no haber demostrado conducta de constante incumplimiento de compromiso de pago. No estar inscrito en la administración tributaria. Plazo de la medida cautelar previa. Si la deuda no es exigible coactivamente, la medida se mantendrá por 1 año, contado desde la fecha en que se tramó la medida. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 2 años si existiera resolución desestimando la reclamación del deudor. Si la deuda es exigible coactivamente, la resolución de ejecución coactiva deberá emitirse dentro de los 45 días hábiles, prorrogable por 20 días hábiles más. Medida cautelar previa durante el procedimiento de fiscalización o verificación. Excepcional, la razón y comportamiento del deudor tributario, aun cuando no se haya emitido la resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago. El valor deberá emitirse en un plazo de 30 días hábiles, prorrogable por 15 días hábiles cuando se hubiera inmovilizado o incautado documentación.
ley de ejecución coactiva, el silencio positivo vencido el plazo de 15 días hábiles para que el ejecutor evalúe la solicitud de suspensión en caso de obligaciones tributarias y de 8 días en caso de obligaciones no tributarias. La suspensión del procedimiento implica el levantamiento de las medidas de embargo. El Tribunal Fiscal puede ordenar la suspensión del procedimiento coactivo antes de emitir su pronunciamiento final e inclusive puede dirigirse directamente a los terceros para que no paguen al ejecutor coactivo. La medida cautelar previa que pueden ejecutar los gobiernos locales es la intervención de información, recurso de revisión. Es un proceso contencioso administrativo seguido ante la Sala Contenciosa Administrativa y tiene como segunda instancia a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. La sola presentación suspenderá el procedimiento coactivo y las medidas deberán ser levantadas. Basta que el deudor tributario u obligado entregue copia simple del cargo de presentación, el tercero se abstendrá de ejecutar las retenciones. La Sala Superior, al pronunciarse, deberá determinar las responsabilidades civiles administrativas y de los ejecutores y auxiliares y fijará el monto de la indemnización. Bien, hasta acá entonces quedamos con el segundo tema de la tercera unidad.